Mi familia me reclamó por donar $100,000 de mi negocio de hoteles a niños enfermos. Porque querían ese dinero para ellos, pero los eché cuando les recordé que ninguno apareció cuando el banco iba a quitarme todo. Hace unos años estaba durmiendo en una oficina diminuta detrás de la recepción de uno de mis hoteles porque no podía permitirme contratar a alguien para cubrir el turno nocturno. Tenía una cafetera barata sobre un archivador oxidado, una muda de ropa en una mochila y una almohada vieja que terminé usando durante casi 6 meses. No era algo temporal tipo estoy sacrificándome para crecer. No. Era literalmente eso o perderlo todo. El banco ya me estaba respirando en la nuca y cada llamada que recibía me hacía sentir que me iban a arrancar el negocio de las manos. Ahora mi familia me está tratando como si fuera un monstruo porque doné $100,000 a un hospital infantil en lugar de darles ese dinero a ellos. Y honestamente, después de todo lo que pasó, no me siento culpable ni un poquito. Tengo 38 años y llevo más de una década metido en el negocio hotelero. Empecé con un motel viejo que heredé de mi abuelo cuando murió. No era uno de esos lugares bonitos de películas donde todo se ve vintage y acogedor. Era un sitio viejo, con alfombras horribles, tuberías dañadas y clientes que a veces parecían recién salidos de un arresto. Mi familia se burló muchísimo cuando decidí quedármelo. Mi mamá decía que estaba desperdiciando mi vida. Mi hermano Derek directamente me preguntó una vez si planeaba pasarme el resto de mi existencia limpiando baños ajenos. Pero yo sí le veía potencial. Trabajé como un animal durante años. Aprendí a reparar habitaciones, negociar con proveedores, manejar clientes borrachos y lidiar con empleados que desaparecían sin avisar. Hubo semanas enteras donde trabajaba tanto que terminaba durmiendo vestido en la oficina porque no tenía energía ni para manejar hasta mi apartamento. Mientras mis amigos se casaban o se iban de vacaciones, yo estaba cambiando colchones, revisando fugas o peleándome con compañías de seguros. Y lentamente empezó a funcionar. Compré un segundo hotel. Después un tercero. Nada enorme, pero me estaba yendo bien. Entonces llegó la pandemia y todo se fue directamente al infierno. Las reservas desaparecieron de golpe. Tenía préstamos enormes encima porque acababa de invertir en remodelaciones y los pagos seguían llegando aunque no hubiera huéspedes. Perdía dinero todos los días. Recuerdo abrir las cuentas del banco y sentir un vacío horrible en el estómago porque cada semana parecía peor que la anterior. Dejé de pagarme sueldo. Vendí mi camioneta. Cancelé absolutamente todo lo que no fuera necesario para sobrevivir. Y aún así no alcanzaba. Hubo un punto donde el banco ya estaba preparándose para iniciar el proceso de ejecución sobre una de las propiedades. El gerente que manejaba mi cuenta prácticamente me habló como si ya estuviera acabado. Me dijo que entendía la situación, pero que el banco no era una organización benéfica. Esa frase todavía me da rabia. Lo peor fue que mi familia sabía perfectamente lo que estaba pasando. Mi mamá veía mis publicaciones trabajando hasta tarde. Mi hermano sabía que estaba desesperado porque incluso le pedí ayuda. No estaba buscando que me regalaran millones. Solo necesitaba un préstamo temporal para aguantar unos meses mientras renegociaba deuda. Derek me dijo que no quería mezclar familia con negocios. Mi mamá directamente soltó que quizás era una señal de que debía dejar de jugar al empresario. Eso me destrozó más de lo que quiero admitir. Porque yo siempre aparecí para ellos. Cuando Derek tuvo problemas por gastar demasiado y le iban a quitar el carro, fui yo quien le prestó dinero. Cuando mi mamá quiso remodelar su cocina aunque claramente no podía permitírselo, adivinen quién terminó ayudando a cubrir parte de los gastos. Incluso ayudé a mi tía Carol cuando debía impuestos atrasados y estaba llorando porque le iban a congelar cuentas. Yo sí aparecía. Ellos no. Y nunca voy a olvidar eso. Mientras estaba al borde de perder hoteles, mi familia seguía viviendo como si nada. Veía fotos de cenas, vacaciones y reuniones familiares donde nadie se molestaba ni en preguntarme cómo estaba. Hubo una Navidad donde literalmente me fui antes de abrir regalos porque mi hermano empezó a hablar sobre inversiones y a decir que algunas personas simplemente no nacieron para manejar dinero. Lo dijo mirándome directamente. Pasaron casi 2 años hasta que logré estabilizarme.
Refinancié deuda, vendí una propiedad pequeña y me rompí el culo trabajando. Dormí en hoteles vacíos, hice turnos dobles y aprendí a vivir con ansiedad constante. Pero sobreviví. Y después de sobrevivir, las cosas empezaron a mejorar muchísimo. Hoy tengo 5 hoteles funcionando bastante bien y por primera vez en años puedo respirar tranquilo. Hace unos meses uno de mis hoteles participó en un evento benéfico con un hospital infantil. Había familias completas hospedándose cerca porque sus hijos estaban recibiendo tratamiento. Algunos niños llevaban meses entrando y saliendo del hospital. Vi padres destruidos física y emocionalmente intentando mantenerse fuertes por sus hijos y honestamente me golpeó fuerte porque yo sabía perfectamente lo que era vivir sintiendo que el mundo se te viene encima y nadie puede ayudarte. Así que hice una donación grande al hospital. $100,000. No hice videos. No publiqué fotos haciéndome el héroe. Solo doné el dinero porque quise hacerlo y porque podía hacerlo. Y ahí empezó todo este maldito drama. No sé cómo se enteró mi familia, pero supongo que alguien vio mi nombre en una publicación del hospital. Mi mamá me llamó llorando diciendo que no podía creer que estuviera regalando tanto dinero a desconocidos mientras mi propia familia necesitaba ayuda. Resulta que Derek estaba endeudado otra vez, mi tía seguía teniendo problemas financieros y ahora todos actuaban como si yo tuviera la obligación moral de resolverles la vida. La conversación se volvió horrible muy rápido. Mi mamá empezó con ese discurso de que la sangre es lo primero y que uno no abandona a la familia. Y ahí fue donde exploté porque me salió todo junto. Le recordé que cuando el banco estaba a punto de quitarme todo, ninguno apareció. Le recordé que mientras yo dormía en una oficina intentando salvar mis hoteles, ellos estaban demasiado ocupados viviendo sus vidas como para siquiera llamarme. Mi hermano intentó interrumpirme diciendo que las cosas eran distintas y le dije que se callara la puta boca porque no tenía derecho a hablarme de apoyo familiar después de desaparecer cuando más lo necesité. Mi mamá empezó a llorar diciendo que había cambiado muchísimo desde que tenía dinero. Pero el dinero no fue lo que me cambió. Fue darme cuenta de que la gente que más hablaba sobre familia era la primera en desaparecer cuando las cosas se ponían feas. La discusión terminó conmigo echándolos de mi casa. Literalmente abrí la puerta y les dije que se fueran al carajo. Mi hermano me insultó antes de irse, mi tía me llamó egoísta y mi mamá seguía llorando diciendo que estaba destruyendo la familia. Pero sinceramente, esa familia ya estaba destruida desde hace años. Yo simplemente fui el último idiota en darme cuenta. Actualización 1. Pasaron unas 3 semanas después de que eché a mi familia de mi casa y honestamente pensé que todo iba a calmarse un poco. Pensé que quizás se iban a ofender, hablar mierda entre ellos y luego seguir con sus vidas. Ya saben, el típico drama familiar donde todos se hacen las víctimas durante unos días y después fingen que nada pasó en Navidad. Pero no. Resulta que mi familia tomó mi negativa como una declaración de guerra personal y decidieron convertir todo esto en un circo enorme. La primera señal de que las cosas iban a ponerse feas vino por parte de mi tía Carol. Una de mis recepcionistas me preguntó un día si estaba bien porque había visto unas publicaciones raras en Facebook. Yo ni siquiera uso mucho esa mierda, así que no entendía de qué hablaba. Resulta que mi tía llevaba días publicando indirectas sobre personas que olvidan de dónde vienen y ricos egoístas que abandonan a la familia cuando tienen éxito. Ni siquiera tuvo los huevos de mencionarme directamente, pero todos sabían perfectamente de quién hablaba porque varios familiares empezaron a compartir las publicaciones. Lo más irritante era que contaban la historia completamente al revés. Según ellos, yo me había vuelto arrogante por el dinero y estaba dejando sufrir a mi propia madre mientras regalaba fortunas a desconocidos. Ni una sola mención de las veces que los ayudé económicamente. Ni una sola palabra sobre cómo desaparecieron cuando estaba a punto de perder mis hoteles. Nada. Simplemente me pintaron como el típico empresario frío que se cree mejor que todos porque ahora tiene dinero. Y lo peor es que algunos familiares les creyeron. Una prima lejana me escribió diciendo que esperaba que el karma me enseñara humildad. Otro tío me mandó un mensaje larguísimo hablando sobre valores familiares y respeto a la madre.
Ese mensaje me hizo reír porque ese mismo hombre no visitó a su propio padre durante casi 4 años antes de que muriera. Pero claro, de repente todos eran expertos en unión familiar. Intenté ignorarlo al principio. Tengo hoteles que manejar, empleados que dependen de mí y sinceramente ya no tengo paciencia para dramas baratos. Pero la situación escaló rápido porque mi mamá empezó a llamar a empleados y conocidos míos. Sí, así de jodida estaba la cosa. Una gerente de uno de mis hoteles me dijo que mi madre había llamado preguntando si yo estaba emocionalmente estable porque estaba tomando decisiones impulsivas con el dinero. Básicamente estaba intentando hacerme quedar como un loco. Cuando me enteré de eso me enfurecí muchísimo. Porque una cosa es discutir entre familia y otra muy distinta es intentar meterte en mi trabajo y mi reputación. Así que la llamé directamente. La conversación fue un desastre desde el primer segundo. Mi mamá empezó llorando apenas escuchó mi voz. Dijo que estaba devastada por cómo la estaba tratando y que jamás pensó que uno de sus hijos la humillaría de esta manera. Luego empezó con el discurso de siempre, diciendo que la familia estaba preocupada porque yo me había obsesionado con el dinero y que donar tanto a un hospital mientras ellos tenían problemas era cruel. Le pregunté algo muy simple. Le pregunté exactamente dónde estuvo toda esa preocupación familiar cuando yo estaba durmiendo en una oficina porque no podía permitirme contratar personal nocturno. Se quedó callada unos segundos y luego salió con una de las respuestas más irritantes que he escuchado en mi vida. Dijo que las cosas eran diferentes en ese entonces y que nadie imaginaba que la situación fuera tan grave. Eso era una completa mentira y los dos lo sabíamos. Mi hermano sabía perfectamente que estaba desesperado porque literalmente le pedí dinero prestado. Mi mamá sabía que estaba al borde de perder propiedades porque lloró conmigo una noche por teléfono mientras yo le explicaba lo jodido que estaba todo. Lo sabían. Simplemente no les importó lo suficiente. Ahí fue cuando dejé de intentar mantener la calma. Le dije que estaba cansado de que fingieran ser una familia amorosa ahora que las cosas me iban bien. Le recordé cómo Derek se burlaba de mí delante de todos durante las cenas familiares. Le recordé cómo mi tía decía que mis hoteles eran moteles de drogadictos. Le recordé que mientras yo luchaba para salvar mi negocio, ellos seguían gastando dinero como si nada estuviera pasando. Mi mamá empezó a decir que yo estaba guardando demasiado resentimiento y honestamente casi me reí porque claro que guardo resentimiento. ¿Cómo mierda no voy a guardarlo? Hay cosas que uno no olvida tan fácilmente. Yo todavía recuerdo la sensación de despertarme en aquella oficina con dolor de espalda, revisar mi cuenta bancaria y preguntarme cuánto tiempo me quedaba antes de perder todo. Recuerdo el miedo constante cada vez que sonaba el teléfono porque pensaba que era otra llamada del banco. Y también recuerdo perfectamente quienes desaparecieron en esa época. La conversación terminó mal. Muy mal. Mi mamá empezó a gritarme que estaba destruyendo la familia y yo le dije que dejara de usar esa palabra porque la familia no abandona a alguien cuando está hundiéndose. Después le colgué. Pensé que eso sería suficiente para mantener distancia por un tiempo, pero entonces apareció Derek otra vez. Me llamó un viernes por la noche completamente borracho. Apenas podía hablar bien. Primero intentó hacerse el hermano preocupado y empezó con esa mierda de bro, tenemos que arreglar esto. Luego de unos minutos entendí por qué realmente estaba llamando. Necesitaba dinero. Y no una cantidad pequeña. Resulta que estaba endeudado hasta el cuello. Había gastado una estupidez en tarjetas de crédito, seguía pagando un Tesla que claramente no podía costear y además había perdido muchísimo dinero apostando en deportes. Cuando escuché eso me quedé en silencio unos segundos porque sinceramente no podía creer el nivel de idiotez. Mientras yo casi me mataba trabajando para salvar mis hoteles, este imbécil estaba apostando dinero como un adolescente con problemas de autocontrol. Me pidió $75,000 como si estuviera pidiendo prestado para comprar pizza. Literalmente dijo que para mí no era tanto dinero y que podía ayudarlo fácilmente. Ni siquiera sonaba avergonzado. Sonaba convencido de que yo debía hacerlo. Le dije que no. No hubo dudas. No hubo explicaciones largas. Solo no. Y ahí salió el verdadero Derek.
Empezó a insultarme inmediatamente. Me dijo que el dinero me había vuelto arrogante, que me creía mejor que todos y que algún día me iba a quedar solo. Después soltó algo que me hizo hervir la sangre. Dijo que él siempre había estado ahí emocionalmente para mí aunque no pudiera ayudar económicamente. Casi le pregunto si estaba drogado. Ese hombre se burló de mí durante años. Durante la pandemia prácticamente hablaba de mis negocios como si ya estuvieran muertos. Hubo una cena familiar donde literalmente hizo bromas sobre cuál de mis hoteles sería embargado primero. Y ahora quería reescribir la historia para hacerse el hermano solidario. Entonces hice algo bastante hijo de puta, pero honestamente se sintió increíble. Le repetí exactamente la misma frase que mi mamá me dijo cuando estaba hundido. Le dije que tal vez todo esto era una señal de que debía dejar los negocios. Hubo un silencio larguísimo. Y luego explotó. Empezó a gritarme todo tipo de insultos. Dijo que esperaba que mis hoteles quebraran, que yo no era mejor que nadie y que algún día iba a arrepentirme de tratar así a mi familia. Después colgó. No he hablado con él desde entonces. Y sinceramente, estas últimas semanas han sido las más tranquilas que he tenido en años. Porque por primera vez dejé de sentirme responsable de personas que jamás se sintieron responsables de mí. Actualización 2. Pasaron unos 4 meses desde la última vez que hablé con Derek y sinceramente pensé que las cosas ya no podían ponerse más ridículas. Me equivoqué completamente. Resulta que cuando una familia lleva años viviendo de apariencias, tarde o temprano todo se rompe al mismo tiempo. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasarles. Primero fue mi tía Carol. Me enteré por una prima que el IRS finalmente le cayó encima por todos los impuestos atrasados que llevaba evitando desde hacía años. Nadie me contó detalles exactos, pero aparentemente debía muchísimo más dinero del que todos imaginaban. Lo más irónico de todo es que esta mujer llevaba años comportándose como si fuera una experta financiera. Era la misma que criticaba mis hoteles, la misma que decía que yo tomaba malas decisiones y que estaba obsesionado con crecer demasiado rápido. Bueno, resulta que mientras daba lecciones a todos, llevaba años enterrándose sola. Después vino Derek. Un amigo mío lo vio trabajando en un concesionario de autos usados y me llamó porque pensó que yo ya sabía. No lo sabía. Al parecer perdió el departamento donde vivía porque no podía seguir pagando renta y terminó vendiendo el Tesla que tanto presumía. Honestamente, cuando escuché eso no sentí satisfacción inmediata como pensé que pasaría. Lo primero que sentí fue cansancio. Un cansancio horrible. Porque entendí exactamente lo que iba a pasar después. Y sí, pasó. Un martes por la mañana una de las recepcionistas de mi hotel principal me llamó a la oficina para decirme que mi mamá estaba en el lobby preguntando por mí. Cuando escuché eso sentí una mezcla rarísima entre rabia y agotamiento. No porque me sorprendiera verla, sino porque ya sabía perfectamente por qué había ido. Bajé y la encontré sentada en una de las sillas cerca de la recepción. Apenas la vi noté que se veía mucho peor que la última vez. Más cansada, más desarreglada, como si hubiera envejecido varios años de golpe. Durante unos segundos me sentí mal. De verdad. Porque al final sigue siendo mi madre y verla así no fue fácil. Pero esa sensación duró muy poco. En cuanto me acerqué empezó el show. Se levantó rápido, me abrazó sin preguntarme y empezó a llorar delante de todos. La recepción estaba llena de huéspedes entrando y saliendo, empleados trabajando y ella ahí, llorando como si estuviera en una telenovela. Me decía que necesitábamos hablar, que todo se había salido de control y que ella no entendía por qué yo estaba siendo tan cruel con la familia. La llevé a una sala privada porque honestamente me estaba avergonzando. Apenas nos sentamos empezó con el mismo discurso de siempre. Que la familia tenía que mantenerse unida. Que Derek estaba pasando por un momento muy difícil. Que mi tía estaba desesperada. Que todos habían cometido errores, pero que eso no justificaba que yo los abandonara. Y ahí fue cuando entendí algo muy claro. Ella todavía no creía haber hecho nada malo. Ni siquiera una vez dijo lo siento. Ni una sola vez reconoció cómo me trataron cuando estaba hundido.
Todo giraba alrededor de ellos, de sus problemas, de lo mucho que estaban sufriendo ahora. Era como si mi dolor hubiera expirado y ya no importara porque ellos finalmente estaban sintiendo las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces empezó a hablar de dinero directamente. No fue inmediato. Primero intentó hacerlo sonar emocional. Dijo que estaba preocupada por perder la casa. Que Derek necesitaba ayuda para levantarse otra vez. Que la familia estaba fragmentándose y que yo tenía los recursos para arreglar todo fácilmente. Después soltó algo que me dejó helado. Me dijo que no entendía cómo podía regalar $100,000 a niños desconocidos mientras mi propia madre estaba sufriendo económicamente. No sé explicar el nivel de rabia que sentí cuando dijo eso. Porque escucharla comparar a niños enfermos con los problemas financieros que ella misma creó me revolvió el estómago. Esta mujer llevaba años gastando dinero como si estuviera casada con un multimillonario. Remodelaciones absurdas, muebles nuevos cada pocos meses, vacaciones, cenas caras, ropa que ni siquiera necesitaba. Y ahora quería usar la culpa para que yo arreglara todo. Le pregunté algo muy simple. Le pregunté dónde estaba toda esta preocupación familiar cuando yo dormía en una oficina rezando para que el banco no me quitara los hoteles. Le pregunté por qué nadie apareció cuando yo estaba al borde de perder absolutamente todo. Y en lugar de responder directamente, empezó otra vez con la excusa de que las cosas eran diferentes en ese momento. Estoy tan cansado de esa puta frase. Las cosas no eran diferentes. Yo era diferente. Porque cuando yo estaba jodido, no le servía de nada. Se hizo un silencio incómodo larguísimo y después pasó algo que honestamente creo que terminó de romper cualquier cosa que quedara entre nosotros. Mi mamá me miró y me dijo que estaba decepcionada de la persona en la que me había convertido. Eso me hizo reír. Literalmente me reí en su cara. Porque la persona en la que me convertí fue creada exactamente por ellos. Fueron ellos quienes me enseñaron que estaba solo cuando las cosas se ponían feas. Fueron ellos quienes me hicieron entender que la palabra familia solo aparecía cuando necesitaban algo. Entonces le dije algo que llevaba muchísimo tiempo guardándome. Le dije que los empleados de mis hoteles habían sido más familia para mí que ellos. Y era verdad. Denise, una mujer que no comparte ni una gota de sangre conmigo, aceptó trabajar cobrando menos dinero para ayudarme a sobrevivir durante la pandemia. Mi encargado de mantenimiento dormía en una habitación vacía porque no quería que dejáramos el edificio solo por las noches. Incluso algunos clientes frecuentes me ayudaron muchísimo más emocionalmente que mi propia familia. Mi mamá empezó a llorar otra vez, pero esta vez ya no sentí nada. Absolutamente nada. Porque entendí que sus lágrimas no eran por arrepentimiento. Eran por desesperación. Cuando vio que yo no iba a ceder, empezó a ponerse agresiva. Dijo que todo el mundo en la familia hablaba de lo frío y arrogante que me había vuelto. Dijo que algún día iba a arrepentirme de tratar así a mi propia sangre. Incluso insinuó que mi abuelo estaría avergonzado de mí. Eso sí me hizo explotar. Mi abuelo fue el único miembro de la familia que realmente creyó en mí desde el principio. El hombre literalmente me dejó su motel porque decía que yo era el único dispuesto a trabajar de verdad. Así que escuchar a mi madre usar su memoria para manipularme me dio una rabia horrible. Le dije que no volviera a usar a mi abuelo para chantajearme emocionalmente y que si él estuviera vivo probablemente estaría igual de decepcionado de ellos por abandonarme cuando más los necesitaba. La discusión subió muchísimo de tono. Mi mamá empezó a gritarme que estaba destruyendo la familia y yo le respondí que la familia ya estaba destruida desde hacía años, solo que ahora ellos finalmente estaban sintiendo lo que era quedarse solos. Después de eso me levanté y le dije que la conversación había terminado. Y aquí viene la parte que probablemente hará que muchos piensen que soy un hijo de puta. Antes de irse me preguntó si al menos podía ayudarla con un lugar donde quedarse esa noche porque no quería manejar llorando hasta su casa. Y sí, aunque estaba furioso, tampoco soy un monstruo. Le pagué una habitación en el hotel para esa noche. No una suite enorme ni nada parecido, solo una habitación normal. Después le pedí discretamente a seguridad que estuviera atento porque no quería otra escena en el lobby.
Cuando me fui de ahí y subí nuevamente a mi oficina me quedé sentado muchísimo rato pensando en todo. Y llegué a una conclusión bastante triste. Toda mi vida pensé que si trabajaba lo suficiente algún día mi familia finalmente me respetaría. Pero la verdad es que algunas personas nunca te ven como persona. Solo te ven como algo útil. Y en cuanto descubren que ya no pueden controlarte, empiezan a llamarte egoísta. Actualización final. Pasaron casi 7 meses desde la última vez que vi a mi mamá en el hotel y honestamente mi vida mejoró muchísimo durante ese tiempo. No porque me volviera millonario de repente ni porque todo fuera perfecto, sino porque dejé de vivir con esa presión constante de sentirme responsable por adultos que llevan años destruyendo sus propias vidas. Por primera vez en mucho tiempo empecé a dormir tranquilo. Dejé de revisar el celular con ansiedad pensando que nuevo problema familiar iba a explotarme encima. Me enfoqué en el trabajo, abrí negociaciones para comprar otra propiedad pequeña y empecé incluso a tomarme días libres de vez en cuando, algo que no hacía desde hacía años. Pero obviamente la tranquilidad no podía durar demasiado. Todo explotó otra vez por culpa de Derek. Un domingo por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era algo relacionado con uno de los hoteles y resultó ser un hospital. Cuando escuché eso se me revolvió el estómago inmediatamente porque pensé que alguien había muerto. La enfermera me preguntó si yo era familiar de Derek y luego me explicó que había tenido un accidente automovilístico la noche anterior. Por suerte no murió. Ni siquiera tenía heridas graves permanentes. Pero estaba borracho, chocó contra una señal de tránsito y terminó con varias costillas fracturadas, un brazo roto y cargos legales bastante serios porque además dañó propiedad pública. Me quedé sentado en silencio un rato mientras la enfermera hablaba porque sentí algo muy raro. No era satisfacción. Tampoco exactamente preocupación. Era más bien esa sensación horrible de ver cómo alguien lleva años destruyéndose lentamente y finalmente termina chocando contra el muro que todos veían venir. No fui al hospital ese día. Y sí, probablemente eso hará que mucha gente piense que soy un monstruo. Pero sinceramente no tenía fuerzas emocionales para volver a meterme en ese caos. Además, sabía perfectamente cómo iba a terminar la historia. Iban a necesitar dinero otra vez. No me equivoqué. 2 días después mi mamá me llamó llorando histéricamente. Decía que Derek estaba devastado, que tenía miedo, que los abogados iban a costar muchísimo dinero y que la familia necesitaba mantenerse unida en momentos así. La escuché durante varios minutos sin interrumpirla porque honestamente ya sonaba agotada, como alguien que finalmente estaba empezando a entender el tamaño del desastre que llevaba años ignorando. Después llegó la frase que ya casi podía predecir antes de escucharla. Me preguntó si podía ayudar económicamente. Ni siquiera intentó disfrazarlo demasiado esta vez. Resulta que Derek estaba endeudado hasta el cuello, otra vez. No tenía ahorros, debía dinero por todos lados y ahora además enfrentaba gastos médicos y legales enormes. Mi mamá empezó a decir que él había cometido errores, pero que seguía siendo mi hermano y que nadie merecía quedarse solo en una situación así. Y ahí fue cuando algo dentro de mí simplemente se apagó definitivamente. Porque durante años me hicieron sentir egoísta por recordar cómo me abandonaron. Durante años intentaron convencerme de que estaba exagerando, de que debía olvidar el pasado y actuar como si nada hubiera ocurrido. Pero escucharla pedirme ayuda para Derek después de todo me hizo entender que jamás iban a comprender el daño que hicieron. Le pregunté algo muy simple. Le pregunté si Derek alguna vez se disculpó sinceramente por cómo me trató cuando estaba perdiendo todo. Silencio. Ni siquiera tuvo una respuesta. Entonces le recordé aquella cena familiar donde se burló de mis hoteles mientras yo estaba ahogándome financieramente. Le recordé todas las veces que habló de mí como si fuera un fracaso. Le recordé que cuando necesité ayuda de verdad, él prefirió apostar dinero y vivir aparentando lujo antes que mover un dedo por su propio hermano. Mi mamá empezó a llorar otra vez y dijo algo que honestamente me terminó de romper cualquier sentimiento de culpa que quedara. Dijo que yo estaba disfrutando ver sufrir a mi familia. Y no. Eso era lo peor de todo. No lo estaba disfrutando.
Si algo aprendí durante todos esos años es que ver caer a gente que quieres no se siente tan bien como uno imagina. No hubo momento mágico donde me sintiera vengado viendo a Derek hecho mierda física y financieramente. Lo único que sentía era cansancio. Un cansancio enorme de cargar con problemas que nunca fueron míos. Le dije que no iba a pagar abogados ni deudas ni tratamientos. Le dije que Derek era un adulto y que ya era hora de que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Mi mamá empezó a decir que la familia ayuda incluso cuando alguien se equivoca y ahí fue donde finalmente exploté. Porque esa frase era una puta mentira. La familia ayuda cuando quiere ayudarte. Y ellos eligieron no hacerlo conmigo. Le recordé que yo también tuve miedo. Yo también estuve desesperado. Yo también pasé noches sin dormir pensando que iba a perderlo todo. Y mientras eso pasaba, ellos siguieron viviendo tranquilamente porque mis problemas no les importaban lo suficiente. Después le dije algo que llevaba años queriendo decirle. Le dije que el problema real de nuestra familia era que llevaban toda la vida confundiendo amor con conveniencia. Mientras alguien podía dar dinero, favores o estabilidad emocional, era importante. Pero en cuanto esa persona necesitaba ayuda de vuelta, desaparecían o encontraban excusas. Y por primera vez en toda esta historia, mi mamá no discutió. Solo lloró en silencio. Eso me afectó más de lo que esperaba porque fue la primera vez que sentí que tal vez realmente entendió algo. No completamente, pero al menos un poco. La llamada terminó sin gritos. Sin insultos. Solo agotamiento. Después de eso pasaron varias semanas sin noticias y sinceramente pensé que quizá finalmente todos iban a seguir adelante con sus vidas. Entonces ocurrió algo que jamás esperé. Denise, la empleada que me ayudó durante la pandemia, vino a mi oficina una tarde para decirme que su nieta había terminado el tratamiento contra el cáncer y que estaba oficialmente en remisión. Yo ni siquiera sabía que su nieta estaba enferma porque Denise casi nunca habla de su vida personal. La mujer empezó a llorar mientras me contaba y después me abrazó diciendo que las habitaciones gratuitas que ofrecimos durante los tratamientos les habían salvado la vida económicamente. Y honestamente, ese momento me pegó muchísimo más fuerte que cualquier discusión familiar. Porque me di cuenta de algo muy simple. Todo el dinero que mi familia llevaba meses peleándose por conseguir habría desaparecido igual. Se habría ido en deudas, malas decisiones y problemas creados por ellos mismos. Pero el dinero que doné al hospital sí hizo algo real. Ayudó a personas reales. Personas que no me manipularon, no me usaron y no aparecieron solo cuando necesitaban algo. Unas semanas después recibí una carta de mi mamá. Sí, una carta real, escrita a mano. No era perfecta ni mágica ni solucionaba años de mierda familiar, pero por primera vez reconocía cosas concretas. Admitía que me abandonaron emocionalmente cuando más necesitaba apoyo. Admitía que siempre protegió demasiado a Derek y que esperaba que yo arreglara problemas que no me correspondían. Incluso escribió algo que jamás pensé leer de ella. Dijo que entendía por qué ya no confiaba en ellos. No voy a mentir y decir que todo terminó feliz después de eso. No volví a ser cercano con mi familia. No nos convertimos mágicamente en una familia unida que aprendió una gran lección. Derek sigue siendo un desastre. Mi tía sigue hablando mierda de mí cuando puede. Y yo sigo manteniendo muchísima distancia porque aprendí de la peor forma posible que algunas heridas nunca desaparecen del todo. Pero al menos ya no siento culpa. Y creo que esa ha sido la verdadera victoria en toda esta historia. Porque durante años me hicieron sentir como si tuviera la obligación de salvar a todos mientras nadie hacía nada por salvarme a mí. Y finalmente entendí que ayudar a la gente correcta no te convierte en egoísta por negarte a seguir alimentando a quienes solo aparecen cuando necesitan algo. Honestamente, si pudiera volver atrás, volvería a donar esos $100,000 sin dudarlo ni un segundo.